las 21:16 damos comienzo a la sesión especial de rendición de cuentas convocada para el día de la fecha. Invito al concejal Basanta a izar la bandera. Se tomará asistencia de los señores concejales. Adrover Julio César, Ayero Guillermo, Albuerne Guillermo, Bacalini Walter, Basanta Diego, Bustos María Paula, Caldentay Teresa, Cataño Héctor, Serminara Gisela, Clark Laura, Conti María Los Ángeles, Conti Leticia, Di Santo Ana, García Santander Macarena, Linares Emanuel, Martínez Guay Victoria, Reynoso Álvaro, Caruseli Gabriela, Viera Silvia, Villeta Martín. Daremos lectura al decreto 8416 del 2020 de convocatoria a sesión especial. Visto el expediente D38-2020, Departamento Ejecutivo, Intendente Municipal, referente, eleva rendición general de cuentas de ejercicio 2019 y considerando que la Ley Orgánica de las Municipalidades establece en su artículo 68, inciso 4, que para tratar el examen de las cuentas municipales previsto en el artículo 183, inciso 5 de la Constitución, se debe convocar a sesión especial del cuerpo de concejales. Por lo expuesto, el presidente del HCD, en uso de las atribuciones, aprobó el siguiente decreto. Artículo 1. Convócase a sesión especial para el día martes 9 de junio de 2020 a fin de dar tratamiento a rendición general de cuentas ejercicio del 2019. La misma se iniciará una vez finalizada la tercera sesión ordinaria convocada para el martes 9 de junio de 2020 a las 17 horas. Artículo 2. Por Secretaría del HCD se cursarán las limitaciones a los señores concejales. Artículo 3. De forma. Pergamino 3 de junio de 2020, decreto 8416-2020, firmado Javier Caruseli, presidente, Lucio Tesón, secretario. Pasamos a tratar entonces el único punto de la sesión especial, los despachos de las comisiones internas. Los expedientes que llevan el número de orden 333 y 334 van a tener, según lo acordado, tratamiento conjunto, pero votaciones separadas. Número orden 352 y 353. Sí. Y con la nueva numeración quedó ese número definitivo. No, tenía un orden. Pasamos entonces a votación, el primero de los expedientes, que es el D39 de 2020, tendrá debate en conjunto con el expediente D38 del 2020. A consideración entonces la compensación de saldos excedidos. 12 votos afirmativos. Queda aprobada entonces por 12 votos afirmativos. Expedientes D38 de 2020. Expediente D38-2020, Departamento Ejecutivo, Intendente Municipal, referente, eleva rendición general de cuentas, ejercicio 2019. Tiene la palabra el concejal Linares. Gracias, señora presidenta. Bueno, hoy nos toca discutir la rendición de cuentas en un contexto mucho más complejo, diferente al que estamos acostumbrados. Hoy estamos tal vez más preocupados por sacar el país adelante y particularmente nuestra ciudad, por obviamente una pandemia que nos pasó por encima. Pero voy a tratar de dejar de lado este tema, como así lo hicimos en los temas restantes de la noche, para buscarnos netamente a el expediente que nos compete, que es la rendición de cuentas propiamente hecho. Trataré de abordar la temática desde distintos ángulos, señora presidenta. En primer lugar, desde el institucional y la decisión republicana de todos los que estamos acá sentados debatiendo la rendición de cuentas, porque tranquilamente nos podríamos haber amparado en el artículo 23 de la Ley Orgánica de las Municipalidades,
dando por aprobada la misma sin previo tratamiento. Pero no es lo que este cuerpo de concejales considera, entiendo que no es lo que este cuerpo de concejales merece, sino al contrario, este cuerpo de concejales está acostumbrado a dar debate y particularmente en este tipo de temas que hay que tratarlos con la mayor seriedad posible. En primera instancia sabemos que el presupuesto es la herramienta fundamental para la trascendencia de la administración pública y en paralelo sabemos que la rendición es el instrumento de control. ¿Se escucha? Es el elemento de control que obviamente debemos usar con plena objetividad. Sabemos que hablar de presupuesto es hablar en esta oportunidad de recursos y en paralelo el destino que se le da a los mismos. De manera financiera, económica y complementariamente contable. Pero también es hablar de la situación laboral de los trabajadores que mantienen activa la Municipalidad de Pergamino. La realidad, y más abocándonos en lo que es el tema de la rendición, particularmente hablando, la diferencia entre lo presupuestado y el ingreso real durante el año 2019 recae porcentualmente en unos casi 10 puntos. Estamos hablando nominalmente de 1.450 millones, redondeando, voy a tratar de redondear todas las cifras para no ser tan puntilloso con algunos pesos más, pesos menos. Contra 1.600 millones de pesos, como les decía, en sí una diferencia de casi 10 puntos porcentuales y nominalmente estamos hablando de 150 millones de pesos. Este bloque de concejales no ha visto grandes discrepancias respecto de los recursos presupuestados en relación a los recaudados, a excepción de dos tasas. La primera de ellas es la tasa por inspección de seguridad e higiene y en segundo término la tasa de alumbrado público. Con respecto a la tasa de seguridad e higiene, si vemos que hubo un incremento de casi el 33%, entiendo que recae obviamente en dos saltos cambiarios que tuvo el dólar en 2019, eso acompañado de un proceso inflacionario que obviamente es innegable. Es imposible de espejar un presupuesto con la recaudación real, porque la realidad es que fue muy previsible la inflación ese año. Y con respecto a lo que es el alumbrado público, sí, la verdad que nos llevamos una grata sorpresa porque aumentó la recaudación en base a un incremento en la cobrabilidad de la tasa, casi el 18%, 18.5%, que recae nominalmente sobre 25 millones de pesos. Esto siempre y cuando hablando de recursos de libre disponibilidad, pero si nos abocamos netamente a lo que son los recursos de afectación específica, vemos que los recursos de extraña jurisdicción ascienden a la suma aproximada de 197 millones de pesos y los propios de casi 43 millones. Es decir que si contemplamos los recursos de libre disponibilidad más los afectados independientemente de la jurisdicción, alcanzamos aproximadamente una suma de 1.830 millones de pesos y de esta manera se mantiene esa autonomía tributaria y de cierta manera funcional que años tras años venimos pregonando desde este municipio. Respecto a los gastos y en similitud con respecto a los recursos, no hemos encontrado grandes variables en una clasificación por objeto del gasto. Sí, tal vez si uno se termina a estudiar secretaría por secretaría. Pero la realidad es que la mayor recaudación que se obtuvo dentro de lo que fue el ejercicio se desvió siempre, los recursos se desviaron siempre respetando la participación que se tenía sobre el presupuesto aprobado por este mismo Consejo. Si nos abocamos a lo que es la deuda financiera de este municipio, la verdad que seguimos manteniéndonos dentro de los mínimos históricos.
con una participación relativa en el año 2019 de 1,5 puntos, porcentualmente hablando. La misma viene cayendo año tras año, ya de política de Estado, de este municipio, el bajo endeudamiento. Como les decía anteriormente, que la rendición no solamente es tratar recursos ni gastos, sino también la situación de cada trabajador de este municipio. Y por lo visto tenemos varios puntos a resaltar. El primero de ellos es que estamos en la brecha más importante entre lo percibido por un trabajador municipal en la categoría novena respecto a un salario mínimo vital y móvil, casi del 28-29%. Es la brecha más importante de los últimos 10 años. Si lo evaluamos por el lado del nivel de adquisición que tiene el trabajador con su sueldo, la realidad es que el trabajador tuvo un aumento fragmentado en 4 etapas. El primero de ellos en el mes de marzo del 10%, el segundo en julio del 11,4%, el tercero en septiembre del 7% y el cuarto y último en febrero del 17,8%. La sumatoria aproximadamente da un 55%. Y si lo comparamos con el índice de precios al consumidor, estamos hablando de una mejora en el salario del trabajador de casi 1 punto y medio. Esto significa mejores condiciones laborales para el trabajador y por un solo motivo, obviamente porque el salario le ganó la inflación. Seguimos, o mejor dicho, se mantuvo esa tendencia de la baja en la dotación de personal, tal como se había planteado en el presupuesto aprobado en 2019. Al cierre, o sea, el 31 de diciembre del año pasado, se alcanzaron los 1.381 empleados, esto contemplando los del Honorable Consejo Deliberante y los del Departamento Ejecutivo. En resumen, señora Presidenta, y en relación a lo que vengo plasmando, este municipio tuvo a disposición aproximadamente la suma de 1.600 millones de pesos de libre disponibilidad. Esto si obviamente se suman los intereses por depósitos de plazo fijo, la mayor recaudación, las transferencias del depósito del Tesoro Nacional. Y si contemplamos los gastos totales, estaríamos hablando de 1.596 millones de pesos aproximadamente. Por lo tanto, el resultado del ejercicio del año 2019 arroja un resultado positivo de 3.700.000 pesos. Al 31 de diciembre tenemos un resultado acumulado de casi 31 millones de pesos. Por esto, señora Presidenta, tal vez vuelva a intervenir en una eventual elocución. Este bloque de concejales va a acompañar el presupuesto de la rendición de cuentas, tal como está expresado en el despacho de mayorías. Gracias. Concejal Reynoso tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Dos cosas: solicitarle permiso para pasar una presentación y segundo, pedir una moción de libre debate, ya que seguramente haya otros colegas que quieran hacer uso de la palabra. Se encuentra entonces autorizada la presentación y está de acuerdo, los concejales están de acuerdo en el libre debate. ¿Puede levantar la mano? Sí. La filmina. Ojalá me vean. Perdón, señora Presidenta. Para empezar la locución, obviamente respetando lo que dijo el concejal Linares, que obviamente ha estudiado el tema,
ya asesorado también. Y bueno, considero que muchas veces tanto el presupuesto como la rendición de cuentas, más allá de lo técnico, también tiene que ver con una cuestión conceptual e ideológica de lo que uno pretende que haga el Estado municipal o dónde priorice los recursos del Estado municipal. Entonces creo que también está en discusión eso más allá de lo técnico. Para empezar, voy a hacer mención a algo que estuvo hablando justamente el concejal que me usó la palabra antes que yo, que tiene que ver con las 5 principales tasas o con cómo fue la recaudación en las 5 principales tasas que tiene este municipio. Como se mencionó, Seguridad y Higiene ha tenido una recaudación importante. Había presupuestado, se había calculado que se iba a recaudar 175 millones de pesos y se terminó recaudando más de 257 millones de pesos, lo que representa una variación del 46% o 47%, digamos, positiva. Bueno, y en cada tasa uno puede observar cuál fue la variación y también, como se mencionó, el operado público ha tenido una buena recaudación del 35% prácticamente, el incremento. Pero bueno, hay que hacer mención que en 2019 lo que se estableció fue un aumento del 48% de las tasas, pero el alumbrado público siempre queda fuera de este promedio y el incremento fue mucho mayor también. Este año fue mucho y el año pasado también fue mucho mayor el incremento en cada zona del alumbrado público, y eso explica también por qué se obtuvo una recaudación bastante mayor que la prevista. Se recaudaron prácticamente casi 50 millones de pesos adicionales en esa tasa nada más. En definitiva, si uno mira las 5 principales tasas, el presupuesto de recursos creció un 27% básicamente a lo que estaba previsto. Así que en ese sentido fue una buena recaudación. Obviamente hay otras tasas y también están los derechos, y eso, digamos, genera en definitiva el recurso total que logró recaudar el municipio en el 2019. Ahora, si uno va justamente al estado de ejecución, como dice ahí, presupuestario de recursos, tenemos varias columnas. El concejal Linares habló sobre cuál fue la variación de la recaudación total. Acá yo voy a hacer otro análisis, no concuerdo del todo tal vez en lo que dijo con respecto a los recursos que se lograron percibir, porque si uno ve la tabla, yo no sé si se logra ver con nitidez, pero el presupuesto original tenía un recurso planteado de 1.450 millones de pesos. Pero lo que encontramos cuando vamos al devengado, que es lo que se va a esperar cobrar, si no se cobró, está pensado ya como recurso disponible en algún momento, estamos en los 2.000 millones de pesos. Eso lo pueden observar en los expedientes que estuvimos analizando, lo que representa una variación positiva del 44%, es decir, un aumento bastante importante del recurso con el cual el municipio tuvo que hacer frente a todo lo que pasó en 2019, que, como dijo Linares, hoy vivimos una situación especial, extraordinaria, inédita, pero estamos analizando un año que, bueno, al menos por suerte no ocurrió lo que está ocurriendo hoy. Sí tuvimos severos problemas financieros y económicos a nivel país más que nada, pero estamos analizando algo que ya ocurrió. Bueno, y ahí simplemente como datos adicionales, los recursos de origen municipal, exclusivamente municipal, de libre disponibilidad, aumentan un 36%, que fue, si no me equivoco, lo que nombró Linares como un monto de 1.800 millones aproximadamente, y los recursos de origen provincial, lo que estaba pautado que llegaban de la provincia de Buenos Aires, aumentaron un 42%. En definitiva, el análisis de los recursos es expresar la cantidad, la importante variación positiva que tuvo la recaudación municipal el año pasado. Y bueno, vamos a analizar en realidad cómo fue que esta variación cambió la importancia de cada área, o de algunas áreas, no de todas las áreas obviamente, al analizar la participación relativa. ¿Qué es la participación relativa? Bueno, justamente el porcentaje de importancia que tiene una secretaría o un área específica en el presupuesto total. Yo lo que hice fue desglosar, tenemos una participación relativa presupuestada,
y tenemos una participación relativa final con la nueva cantidad de recursos que contó el presupuesto luego de haber recaudado lo que se recaudó. Y bueno, lo que notamos es la evolución. Yo lo que voy a hacer pie, lo que nos parece una evolución que no corresponde o nos preocupó la evolución de algunas áreas o secretarías. Entre las secretarías que la evolución fue negativa, es decir, que partimos de una participación relativa y terminamos en otra menor al final de la rendición de cuentas y la ejecución del presupuesto, son la Secretaría de Seguridad, Desarrollo Urbano, Producción y Servicios Públicos. Fueron las secretarías que perdieron importancia presupuestaria a medida que fue evolucionando la ejecución de gastos. Y después tenemos por áreas, también las áreas que figuran ahí son algunas de las áreas que se vieron con una pérdida de importancia presupuestaria. Tránsito, seguridad, bueno, ambiente rural, que ya lo hablamos también en la sesión, tercera edad, defensa civil, el Consejo Municipal Discapacitado, atención primaria, asistencia social directa y CAPS, también ha sufrido una merma, políticas sociales educativas, pero bueno, la Secretaría de Producción seguramente se refiere a la compañera Viera, pero fue bastante, por decirlo, preocupante el desarrollo de la Secretaría de Producción. Bueno, y algunas áreas que tienen que ver con servicios urbanos también vimos que perdió nivel presupuestario. Entonces, en definitiva, lo que estoy planteando es que desde el punto de vista presupuestario, esas fueron las áreas que perdieron, a nuestra consideración, perdieron importancia, y creemos que son áreas que tienen que ver con el buen funcionamiento de un municipio y con lo que nosotros creemos ideológico y conceptualmente que hay que reforzar siempre que uno tiene que decidir cómo distribuir los recursos del Estado. Ahora, ya yendo a lo particular, seguridad ciudadana es algo que venimos exponiendo presupuesto tras presupuesto. Ahí lo que se grafica son dos cosas. En rojo es la participación relativa inicial que se presupuesta en 2017, 2018 y 2019. Vemos que como año tras año va perdiendo importancia en los presupuestos seguridad ciudadana, es decir, que representa un porcentaje cada vez menor en el presupuesto. Y la otra línea que está en violeta es la participación relativa luego de la rendición, es decir, una vez que el recurso aumentó por una sobrerecaudación ya sea de local, a nivel municipal, provincia o nación, los recursos que vienen desde otro ámbito. Y vemos claramente que las dos curvas son descendentes, es decir, que año tras año van perdiendo importancia presupuestaria tanto en lo presupuestado como cuando se termina de ejecutar. Área sensible, seguridad ciudadana para nuestra ciudad, y que venimos reclamando constantemente algunas políticas específicas en este área, como fortalecer el centro de monitoreo, fortalecer también lo que era el viejo sistema de patrulla urbano, o establecer algún número de emergencia local con respecto a seguridad, porque siempre hay un reclamo bastante constante de los vecinos que tiene que ver con llamar un número que te atiende gente que no es local y que muchas veces tiene una demora en la respuesta en una emergencia. Tránsito, también pasa lo mismo, otra área donde año tras año se presupuesta menos y tiene una curva con una caída, un gráfico con una caída bastante pronunciada. En 2017 tenía una participación relativa en el presupuesto de 3.11, termina con 2.10 en este año presupuestado, y después también algo similar cuando cambian los recursos y se diluyen todavía más el nivel presupuestario. Básicamente lo que estamos diciendo es que se está constantemente financiando un área muy, digamos, elemental para cualquier estado, sobre todo por la alta tasa de accidentes y lamentablemente muertes que tenemos por accidentes de tránsito. Creo que uno lo ve la poca voluntad en querer mejorar ese área de nuestra ciudad, y de hecho nos encontramos también, por ejemplo, en una situación donde pedíamos mayores controles en los accesos y se manifestaba también el Ejecutivo que no había una cantidad de inspectores adecuada o personal la cantidad adecuada para poder llevar a cabo eso. Bueno, lo vemos también en situaciones límites, ¿no? Bueno, ambiente rural, que es el área encargada de controlar la ordenanza 8126, que se cumpla en su lineamiento, es decir, que tiene que ver con las aplicaciones
con agentes fitosanitarios o agroquímicos. Vemos como en los últimos 2 años se subejecuta gran parte de su presupuesto, es decir, en 2018 se ejecutó solamente el 52% del área, que fueron aproximadamente unos 40.000 pesos, recuerdo, y en 2019 solamente se ejecutó el 41% de lo que estaba presupuestado 150.000 pesos aproximadamente, y se terminaron ejecutando 60 y pico mil, es decir, menos de la mitad. Área sensible, ¿no? Para, como ya lo expresé hace un rato en la sesión, con el tema de las fumigaciones, las aplicaciones, la falta de control, un problema que al no escuchar a los vecinos derivó en una problemática mucho mayor y que intervino en la justicia federal, y que no solamente está involucrado el sector de salud y el medio ambiente, sino también el sistema productivo, y que también de cierta forma se ha visto perjudicado una cantidad de productores por una decisión del juez, y a mi entender es porque desde el nivel local no se le dio importancia en su momento, no se le sigue dando y seguimos generando un problema mayor. Otra área donde que tiene relacionada anterior es el servicio de provisión de agua potable, que la Secretaría de Servicios Públicos vemos una subejecución bastante importante. Había presupuestado 9 millones de pesos, se terminan ejecutando casi 7 millones de pesos, solamente se utilizó el 74% del recurso de ese área. Y bueno, y todo tiene que ver con todo, porque tenemos constantemente siempre los problemas, o al menos del año pasado, tiene que ver con el agua, con las aplicaciones, con la calidad del agua, con las aplicaciones en el sector periurbano de nuestra ciudad, y bueno, y como se ve, las consecuencias llegan, se desfinancia, no se da importancia, y llegan las consecuencias de esconder los problemas tal vez bajo la alfombra hasta que exploten, y ya es demasiado tarde. Por eso acá consideramos que a nivel presupuestario implica eso lo que ha pasado. Después vamos a otra parte, aquello que se ejecutó mucho más de lo que estaba presupuestado. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las transferencias del sector de conducción superior, que dependen básicamente del sector del intendente, donde año tras año vemos cómo se plantea una cantidad de recursos a ejecutar. Y por ejemplo, en el 2017 había presupuestado 2.200.000 pesos y se terminó ejecutando 46 millones, o sea, un aumento del 2000%. Y lo vemos también en 2018, un aumento del 551% en este área, y en el 2019 un aumento del 642%. Esta es el área, recordemos que comúnmente nosotros le decimos subsidios, que el intendente puede manejar a discreción y se lo da a instituciones, a personas que repito, es un área que se maneja a discreción. No estoy criticando eso, sino lo que estoy criticando básicamente es el cambio presupuestario, o sea, el cambio de ejecución de recursos de hasta 2000% o 600%, y sobre todo en año impar, no sé cuál será la causante, es como que se determina una mayor elevación en esa sobreejecución. Publicidad también, vemos como año tras año lo que está destinado a publicidad en construcción superior va creciendo en su ejecución, en lugar de mantenerse constante o al menos de crecer, mientras en publicidad crece presupuestariamente. En ambiente rural le sacamos recursos al área encargada de proveer de agua potable. Bueno, parece que dice, a nosotros nos dice al menos, que no estamos de acuerdo que en ciertas áreas vaya subiendo publicidad, también en relaciones institucionales vaya subiendo año tras año lo que se presupuesta y lo que se termina ejecutando en esas sobreejecuciones, que si bien la publicidad es importante, a veces es importante dar a conocer políticas públicas del municipio, sobre todo en el año 2019, donde fue una crisis bastante profunda la que pudimos observar de lo económico. Me parece que había otras prioridades y no la publicidad en este caso. Ceremonial y protocolo también es una de las áreas que aumentó en su presupuesto del pautado inicialmente. Es bueno ser cortés, recibir a la gente, pero me parece que había áreas que tenían que teníamos que haber invertido más en su momento, que ya las fui nombrando,
y tal vez ceremonia y protocolo hubiera podido también esperar. Bueno, en definitiva, yo sé que van a seguir con los argumentos mis colegas, mis compañeros de banca, pero bueno, nosotros a esta rendición de cuentas le vamos a decir que no. Gracias, señora Presidenta. Tiene la palabra la concejal Viera. Hola. Bueno, señora Presidenta, en realidad quiero aclarar algo que escuché del concejal Linares. No concuerdo con que el salario del empleado municipal le gane la inflación. Yo le diría que con el salario mínimo que cobra el municipal, pague el alquiler, la luz, el gas, el cable, internet, coma y a ver si le alcanza. Con respecto a la rendición, yo hice un análisis en general de la partida de las transferencias y en ese sentido, ¿qué niveles de participación hay de áreas sensibles respecto a las transferencias? Y hago un análisis del año 2017 en adelante. Y la verdad que me quedé muy sorprendida. De total de presupuesto en transferencias, estamos hablando del erario municipal, de libre disponibilidad. De 42.700.000, vamos a redondear, se ejecutaron 90 millones. Vamos a decir un 108% más. El Ejecutivo, que arranca con un crédito inicial de 2.200.000, termina ejecutando 46 millones. Su participación es de un 52% sobre el total de transferencias. Producción, la Secretaría de Producción, 0%. De un crédito inicial de 500.000 pesos que luego lo desfinancian. Tierras y viviendas tiene una participación de un 3,36%. Salud, una participación de un 11,68% y la mujer un 0,02%. Eso en el año 2017. 2018, de 45,5 millones, se ejecutaron 66 millones, un 47% más. La participación del Ejecutivo es de un 26%, de la Secretaría de Producción se vuelve a repetir 0%, tierras y viviendas 0%, salud un 22% y la Dirección de la Mujer un 0,09%. Y en el año 2019, que es el que nos compete, de 60 millones se ejecutaron 113 millones, un 89% más. El Ejecutivo tiene una participación del 28% sobre ese total de transferencias. El sector, la Secretaría de Producción, un 0,03%, tierras y viviendas, un 0%, salud, un 19%, y la mujer, volvemos con un 0,02%. Lo que llama poderosamente la atención en esta evolución es que se dispara aceleradamente el nivel de transferencias en la ejecución en años electorales. Respecto a 2017, 2018 y 2019, la ejecución es mucho más marcada en el 2017 y 2019. Vale decir que la elaboración del presupuesto pareciera que en su ejecución tiene algo muy importante que tiene que ver con mantener el poder. Hice un análisis también de la dirección de la mujer. La dirección de la mujer
contaba con un presupuesto de 1.300.000 en el año 2019. Se ejecutaron 4.400.000. A un simple vista uno creería que bueno, se recompuso algo en lo que respecta a esa temática tan importante y que nos preocupa tanto a las mujeres. Pero, haciendo un análisis de las partidas, esta ejecución tiene que ver solamente con gastos operativos y administrativos, pero no con lo que tiene que ver con la contención y asistencia. ¿Qué significa esto? Que tenemos la estructura para recibir los casos, pero no los recursos para resolverlos. Y en este punto me parece que la situación difícil que se está atravesando con el tema de la violencia de género es algo para poner el ojo y resolverlo. Hice también un análisis de lo que se invierte en salud también a través de los años 2017, 2018 y 2019. En lo que respecta a los insumos médicos para el personal que trabaja. En el 2017, por todo concepto, 835.000 pesos. En 2018, 673.000 pesos. Y acá se vuelve a observar la misma tendencia. En el 2019, 1.300.000 pesos, que se ve que se invierte en años electorales más elementos para el personal de salud y se gasta menos en años no electorales. Y estamos hablando en estos importes que sostienen toda la estructura sanitaria del municipio de Pergamino. Estos son 24 salas, el vacunatorio municipal, bromatología, veterinaria y saneamiento ambiental, cosa que es, diría, insuficiente. Respecto a la educación, que es otro de los ejes importantes, donde se demuestra la preocupación en ese aspecto, en el programa de alfabetización digital, que es un afectado, ha habido, salvo en el año 2017, que se sobreejecutó, en los años siguientes, una subejecución. Y quiero remarcar esto con la importancia que significa, que hubiese significado esta inversión durante todos estos años para achicar esa brecha digital. Hoy en día que las clases se dan a través de medios audiovisuales, lo importante que hubiese sido que cada alumno de la ciudad de Pergamino cuente con una notebook. Bueno, y un capítulo aparte, y realmente es, como dijo el concejal Reynoso, sumamente preocupante, es producción. La Secretaría de Producción realmente, no sé, da vergüenza ajena. La Secretaría de Producción tiene en el año 2017, para infraestructura, tuvo del parque industrial 2 millones de pesos y ejecutó 21.300. Promoción y comercio exterior, de 223.000 pesos, solamente 490. Motivación en inversión, promoción, desarrollo de economía local, nada. De lo presupuestado, de lo afectado directamente no se gastó nada. Y solamente empleo y capacitación, que se subejecutó. Año 2018 se repite el mismo comportamiento, la presupuestación y después de la refinanciación, y en el año 2019 vuelve otra vez lo mismo, la presupuestación y luego la refinanciación. En un área que tiene mucha relevancia para la economía local.
Este año estamos atravesando esta situación excepcional de la pandemia, pero en el año 2019 vivimos una situación excepcional en cuanto a todas las variables económicas que fueron absolutamente todas negativas. Inflación, aumento del dólar y la incertidumbre que uno de los ministros nos dijo que nos tenemos que acostumbrar a vivir en la incertidumbre. Otro aspecto también del presupuesto, y me parece importante, es el tema de la Secretaría de Tierras y Viviendas. Teniendo en cuenta la demanda que existe al respecto. Y también notamos año tras año, 2017, 2018 y 2019, una subejecución de ese afectado. Por último, hago un análisis, un redondeo de todos los afectados en el año 2017, 2018 y 2019. Y también me resulta preocupante, porque cuando el gasto tiene una afectación específica, significa que ese gasto es de importancia, al menos para las políticas presupuestarias, para la política de inversión del gasto. Y en todos ellos hay una subejecución. 2017 de 26.600.000 se ejecutó solo el 78%. En el 2018 de 53.300.000 el 65%. Y en el 2019 de 62.400.000 solamente el 74%. Y por último, algo que surgió acá de un pedido nuestro, disponer la presentación virtual de expedientes administrativos, que es el orden 339, el expediente D72 del 20. Tuvimos durante 4 años la Secretaría de Planificación y Modernización. En los últimos 2 años se invirtieron 120 millones de pesos para que hoy tengamos que solicitar un sistema para el ingreso de expedientes en forma virtual. Nada más, señora Presidenta. Obviamente que en este sentido, esta rendición de cuentas la rechazamos. Concejal Clark tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Bueno, primero felicitar a los compañeros del bloque que han hecho el análisis más pormenorizado de la rendición de cuentas. También saber que en esta situación de aislamiento social no tuvimos ni el tiempo ni las condiciones óptimas para hacer una mirada de los expedientes que están a disposición en el Parlamento Ejecutivo, pero como cada vez que se procede a analizar las cuentas en esta época del año, tenemos muy en claro que son posicionamientos políticos y que el Ejecutivo decide gastar los recursos porque es su potestad, y desde el bloque opositor hacer las observaciones que creemos pertinentes, y más allá de las cuestiones técnicas que mis compañeros han detallado, algunas observaciones políticas. Durante el año pasado tuvimos una real pandemia económica en cascada, nación, provincia y municipio, y durante el año pasado este Consejo fue receptor de innumerables proyectos solicitando determinadas emergencias y acciones para paliar la crisis que estaban viviendo no solamente el ciudadano común, aquel el más vulnerado, el que más necesitaba, sino también los comerciantes y las pymes de la ciudad, que son las verdaderas generadoras de empleo. Esa inflación de 54-55% que nos impactó en la ciudad, como en todo el país, descalabró todas las posibilidades y todas las proyecciones individuales y colectivas. En ese sentido, el bloque del Frente de Todos, en ese momento Unidad Ciudadana, presentó iniciativas
de emergencia alimentaria, farmacéutica, comercial. Ninguna de esas tuvo acogida por parte del Departamento Ejecutivo. Como suele suceder, y que no me malinterprete el concejal Basanta, nosotros nos hacemos cargo políticamente, y digo que solo responde a eso cuando uno decide o no aprobar o rechazar una cosa. Es una decisión política. Lo que yo decía es que no tenía que ver con ninguna nueva composición del bloque, sino que son decisiones políticas de las que uno se hace cargo y nos hacemos cargo en tanto y en cuanto somos oficialistas u opositores. Ninguna de las emergencias fue tomada en cuenta y creo que eso es lo que hace que aparezca sobre ejecución en las transferencias, porque de alguna manera había que atajar. La diferencia es si hacerlo institucionalmente con un programa que quizás de muy buena voluntad y teniendo una observación de la realidad desde oposición se acercó innumerables veces a este Consejo Deliberante y fue desestimada por el Poder Ejecutivo, que prefirió realizar transferencias directas con algún criterio, no sabemos cuál, a entidades, a personas, a familias, pero que no se permitió que eso se ordenara en un programa institucional de emergencia como hubiera correspondido dictaminar ante tanto escalabro económico. Entonces nuestra postura es una postura política, rechazamos la forma en que se gastó el dinero de los pergaminenses por estas observaciones que han realizado los concejales y por esta mirada más amplia en cómo actuó el municipio de Pergamino ante un contexto de pandemia económica. Gracias, señora Presidenta. Concejal Linares, usted es el último en el uso de la palabra. Concejal Villeta, tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Bueno, yo también voy a mirar hacia el lado más conceptual. El detalle técnico de números acaba de ser expuesto por el presidente de la comisión. Lo que estamos haciendo en este momento es tratar y eventualmente votar una resolución que lo que va a hacer es avalar un cúmulo de hechos administrativos que luego tendrá que tener, por supuesto, el aval del Tribunal de Cuentas. Y cuando hablamos de cuentas, la ecuación lógica a seguir es definir los recursos percibidos a lo largo del ejercicio 2019, los recursos devengados, sumar el superávit de ejercicios previos, restarle el pago de deuda flotante y consolidada, y a partir de ahí poder hacer la evaluación. Eso es globalmente lo que nos compete y nos corresponde hacer al momento de analizar la revisión. Y después, la evaluación nos permite sacar algunas conclusiones, más allá de los números puestos, porque hay que ser claro, yo, más allá de lo conceptual, con el concejal Linares, porque lo viví mano a mano y sé de su trabajo. En el caso del concejal Reynoso, el trabajo en el momento de la exposición, sí, todos los que estamos acá sentados tenemos en claro que hay muchas formas de poner, de mostrar y mostrar los números y buscar una tendencia o un objetivo al momento del planteo, y eso también tiene que ver un poco con el tinte político o conceptual que uno le quiera dar a la revisión. Con todo esto para decir que más allá de los números que recién ha expuesto el concejal Linares y en el caso de la oposición de los números que ha expuesto el concejal Reynoso, más allá de los planteos políticos o de la consideración que los concejales han mostrado respecto de lo que ha sido la gestión municipal, no hemos evidenciado mayores objeciones respecto de lo técnico o lo contable, no estamos planteando situaciones en líneas generales que demuestren alguna anomalía mayor. Es un presupuesto que globalmente se ha ejecutado, sí entendemos y si se quiere acompañamos el concepto de que los contextos inflacionarios muchas veces dificultan los manejos de los diferentes
presupuestos. Es claro, y también volvemos a entrar de vuelta en una discusión política, pero es claro que el municipio ha podido acompañar con las pautas salariales establecidas con los diferentes gremios que representan a los empleados municipales. La rendición de cuentas, y sobre todo vino bien para plantearlo, porque he visto que los concejales de la oposición han hecho una especie de análisis comparativo de los últimos años, y eso también viene bien a colación de decir que el municipio de Pergamino sostiene a lo largo del tiempo un equilibrio económico y financiero que es sustentable a nivel del tiempo, que ha permitido a lo largo de estos años, y más allá del contexto actual, realizar obras de infraestructura, mantener un servicio de salud sólido, mejorar los espacios públicos, o sea, una serie de cuestiones que han tenido que ver con la gestión y con una decisión política de hacer, que por supuesto habrá un espacio que pueda no acompañarlo, pero que es indudable, es innegable y está a la vista de todos. Yo también voy a ser claro, y después de ser esta, si no me equivoco, mi tercera rendición de cuentas, un reconocimiento a la oposición respecto de cómo ha tratado la rendición. Es el juego que tienen que hacer. Es claro, han ido a hacer el análisis que corresponde que ellos hagan como oposición y con sus consideraciones y con sus conceptos. Pero sí percibo, por lo menos, lo dije el otro día y lo quiero hacer extensivo al resto del cuerpo, a los compañeros de la Comisión de Presupuesto y Cuentas, que con los planteos lógicos, con las consultas atendibles y entendibles, han tenido un manejo racional y con el foco puesto donde lo tienen que poner, y cumplen su rol. Muchas veces la rendición de cuentas, o en general, y lo que uno habitualmente ve, es que termina siendo una proclama política respecto de cómo manifestarse ante una gestión municipal en los números, pero que evidentemente, y también a lo largo de los años, no hay cuestiones de fondo de cómo se viene manejando la administración municipal. Estamos ante una rendición que ha mostrado transparencia, prolijidad, en un municipio que fundamentalmente, insisto, en que me han dado el pie, sin saberlo o sin quererlo, para la evolución respecto de ese análisis a lo largo de los años, que han demostrado una de las principales virtudes que hoy podemos ver, que tiene que ver con la previsibilidad en el manejo de las finanzas de este municipio. Una previsibilidad que, más allá de las dificultades, que por supuesto son enormes, permite haber afrontado en las condiciones en las que estamos afrontando este contexto de pandemia, y mucho más allá de todas las dificultades que pueda haber en materia de recaudación, y fundamentalmente las dificultades que se pueden llegar a plantear a lo largo del año respecto de lo que son la llegada de recursos por coparticipación y de recursos afectados, que son muchas veces importantes para una gestión. Obviamente que mi rol en esto es dejar en claro estas cuestiones, y dejar plasmado el motivo por el cual nosotros, este bloque de concejales de Juntos por el Cambio, va a acompañar y aprobar con su voto la rendición de cuentas para el ejercicio 2020, y reitero, y también remarco la seriedad, o por lo menos el lógico y coherente trato que han tenido todos y cada uno de los concejales, por lo menos en las evoluciones que hemos escuchado hasta ahora, pero sobre todo en el trabajo de comisión, respecto del tratamiento de la rendición de cuentas, porque los números están a la vista, y cualquier cuestión que no tenga que ver con las cuestiones de declaración política, evidentemente, si se evaluaran condiciones que no están dentro de la norma, se tendrían que plantear otros niveles. Así que vamos por supuesto, a acompañar la rendición en todos sus términos, y reitero mi reconocimiento al rol de la oposición en este caso, en la que seguramente no acompañará, pero por lo menos la argumentación y la fundamentación que le han dado a sus planteos. Gracias, señor presidente. Concejal Conti tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, en primer término,
agradecer la consideración que el presidente del bloque de Juntos por el Cambio ha tenido para el trabajo que hemos realizado en el análisis de esta rendición de cuentas, fundamentalmente que han realizado mis compañeros de acá, algunos forman parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta, otros no, pero bueno, se ha trabajado en equipo y hemos realizado este análisis y es bueno que se reconozca ese trabajo, por eso se agradece, y que es una muestra de cómo trabajamos normalmente en este bloque, donde los proyectos son generados o de las más profundas convicciones políticas e ideológicas y defendemos esas posturas que no ha de sorprender a nadie, o tienen una vocación de proponer soluciones, pueden gustar, pueden no gustar, pueden ser más sencillas de aprobar o no, pero siempre tienen una vocación constructiva. También entendemos las ganas de que este año quizás termine lo más pronto posible en función de la pandemia y todo lo que se está sufriendo, pero lo que estamos tratando es la rendición 2019, tratemos que la del 2020 quizás pueda ser aprobada, no dejemos el suspenso hasta el año que viene. Y en ese y de la locución anterior me parece que justamente quizás haya sido un error de interpretación mío, pero sentí cierto dejo de subestimación a la dimensión política. El presupuesto es ante todo un instrumento político y por ende la rendición de cuentas también lo es. Porque es el resultado o no de un diálogo que tiene el Poder Ejecutivo con sus vecinos y vecinas, un diálogo que tiene el Poder Ejecutivo con las situaciones que se van sucediendo a lo largo del año, que es un diálogo que sería mucho más interesante, que sea más de ida y vuelta, que pueda tener con este poder legislativo, y en función de eso muchas veces la rendición de cuentas puede que tenga alguna variación, si ese diálogo es fructífero o si ese diálogo realmente existe entre lo que se proyectó en un presupuesto y lo que realmente ocurrió. Y acá, como bien dijeron mis compañeros que me antecedieron el uso de la palabra, en el caso puntualmente de Laura, explicaba justamente cómo un montón de propuestas que se hicieron desde esta bancada el año pasado no fueron escuchadas, no fueron atendidas, pero sí hay posibilidad de redirigir los recursos a otros lados. Por supuesto que nadie discute que el Ejecutivo tiene esa potestad, pero acá es donde ponemos esta dimensión política, ¿no? Que es lo más importante y que no hay que subestimar. Las cuentas, por supuesto, dan, ingresó tanto, se gastó tanto, va a estar ese resultado. Lo que hace la dimensión política es justamente poner la lupa en el qué y en el cómo. Y en este diálogo, si todos esos cómo fueron gastados y en qué fueron gastados, tiene que ver con este diálogo con la sociedad, con lo que estaba ocurriendo. Y cuando digo con lo que estaba ocurriendo es con el pedido de paritaria de los municipales, que recordemos que el año pasado, cuando la inflación fue del 55%, la paritaria fue de un 10, en marzo, un 7 en julio, un 7 en septiembre, una cláusula de gatillo que no funcionó para ese año y que se pasó al 2020. Entonces, en ese sentido, ahí no hubo un diálogo fructífero desde nuestro punto de vista con los trabajadores, porque claramente su salario perdió y mucho contra la inflación. Ni que hablar de áreas sensibles en las que nuestro presupuesto, digamos, nuestras objeciones al presupuesto son coherentes después, lamentablemente, porque nos gustaría que no sea así, con las objeciones en la rendición de cuentas, porque aquellos focos donde marcamos que quizás la participación relativa o lo que está destinado o la importancia en términos de número en el presupuesto no se ve y no se observa como, por supuesto, de nuestro punto de vista político, importaría para poder generar una sociedad con mayor igualdad, con mejor calidad de vida, desde lo que se puede hacer desde la ciudad. Nos encontramos que no solo esos presupuestos que ya veíamos bajo, esos montos que ya veíamos bajo en el presupuesto, terminan siendo aún más bajos, más exiguos a la hora de la rendición porque hay partidas subejecutadas.
Entonces, evidentemente, desde este lugar, desde este qué y cómo, es difícil, o es imposible, mejor dicho, poder acompañar esa revisión, porque no vemos este diálogo, porque vemos que hay áreas muy, muy sensibles que son cada vez más subestimadas cuando se planifican y cuando se ejecutan, y porque nuestras propuestas desde el lugar que nos toca, que es ser la oposición, van también en el sentido de hacer. ¿Hay una vocación para hacer del Ejecutivo? Sí, claro, por supuesto. Hay una vocación que hacer desde esta bancada también, de propuestas, de ideas. Lamentablemente nunca se encuentran para poder hacer en común. Y eso, la verdad, que es una deuda, creo que tenemos, porque no todas las propuestas son desdeñables o no todas las objeciones que hacemos año tras año al presupuesto son desdeñables. También tienen que ver con demandas de un sector de la población que considera que esas son prioridades y que en algún lugar o de alguna manera deben ser también atendidas. En esta ocasión de hacer, la pregunta es ¿qué hacer? Por eso es lo importante de no subestimar la política a la hora de realizar una rendición de cuentas. Ese qué, ese cómo y en ese cuánto, en ese monto, es donde surgen las diferencias, sobre todo cuando vemos la discrecionalidad absoluta y el crecimiento abismal con que la posibilidad de generar transferencias desde el área del intendente subió un 750% prácticamente, y no puede ser un error de estimación. Yo puedo creer que por la inflación, que por una situación coyuntural en particular, aumente un 100, un 150%, vamos al doble, un poco más al doble, un 200%, está bien. Pero un 750%, mientras otras áreas sensibles fueron completamente desfinanciadas, eso sí hace ruido. Obviamente los números van a cerrar, la manera de rendir y decir en qué se gastó siempre va a estar, pero el modo, el qué, lo que se prioriza, esa vocación por hacer, pero para la mirada de todos los pergaminenses, las pergaminenses, es lo que la dimensión política de este análisis pone sobre el tapete y lo que evalúa, y es por eso que desde todos esos puntos de vista es que desde el bloque del Frente de Todos no podemos acompañar la rendición. Gracias, señor presidente. La palabra de concejal. Tiene la palabra de concejal. Igual estamos en... Libre de verdad. Tiene la palabra de concejal. Gracias, señor presidente. Voy a tratar de ordenarme porque el orden que tenía pensado seguir se me desordenó por lo antedicho. Entiendo las palabras de la concejal Conti. A mí me gustaría entender que dentro de toda esa subjetividad existe algún parámetro para que uno, como concejal, diga, che, mira, lo apruebo, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en todo, estoy de acuerdo en parte, estoy en desacuerdo. Me gustaría saber cuál es ese parámetro. Haciendo una retrospectiva, habiendo escuchado al concejal Reynoso, que conozco sus buenas intenciones y particularmente las horas de estudio que le pone a cada expediente, la verdad que no hay un error, hay criterios contables distintos que cada uno siguió a la hora de tratar un tema, entre lo devengado y lo percibido, porque obviamente que si uno ataca el presupuesto desde los 1.450 millones y termina en 2.000 millones de pesos, en cierto punto hay una mezcla entre los recursos de libre disponibilidad, los recursos de extraña jurisdicción, ahora llamémosle provincial, nacional, los intereses de deuda, ajustes que se pueden dar dentro del mismo ejercicio, ¿por qué no? La mayor recaudación que no estaba prevista en el mismo presupuesto del año 2019. Por lo tanto, comparar no digamos peras con manzanas, comparar un número con otro, en realidad tal vez nos falta algo en el medio, que es entender ambos criterios. Por eso puede que dé una variación del 44% y puede ser que dé una variación del 10% dependiendo de quién la lea.
Independientemente de eso, y remontándome a lo dicho por la concejal Silvia, estaba esperando que deje el celular en realidad. Lo primero, la verdad que no lo entendí, porque en realidad lo que yo quise hacer alusión es que, hablando objetivamente, el índice de variación de precios te marca un porcentual de aumento y el índice de paritarias te marca un porcentual de aumento. Digamos, uno trata de ser objetivo, no a la hora de interpretar la porcentualidad de ambos aumentos. Trata de ser objetivo en la lectura que le da. 8 es mayor a 7. Y si 8 es mayor a 7, nunca 7 puede ser mayor a 8. Me explico a lo que voy, ¿no? Por lo tanto, no termino de entender un poco esa última parte. Digamos, uno habla de el salario le ganó la inflación. Bien, es una afirmación. ¿En base a qué? Tiene un porcentual de aumento. Dice que 54.7, mejor dicho, sí, 54.7 es mayor a 53.9. Bien, es mayor, le ganó. Al final, es un dato objetivo. Después, la lectura que uno quiera hacer del motivo por el cual, del cómo, del dónde, no sé, yo digo que 54 es mayor a 53, punto. Por lo menos así me manejo en mis matemáticas. Tema producción, ambiente rural. Tenemos que entender algo. El presupuesto es una estimación. ¿Bien? O sea, es decir, yo estimo que voy a recaudar tanta plata y en base a lo que recaude la voy a gastar en tal cosa. Si entendemos que esto es un presupuesto y no decir, te dije que gastes 10 y gastaste 9,90 y tal vez me bajó el valor, o en su defecto, gastaste 10 pesos con 10, yo no te voy a rechazar eso, te voy a preguntar qué fue lo que pasó. Y si nos abocamos lentamente a lo que es el caso de producción, tenemos que entender que hubo 34 millones de pesos asignados sobre un presupuesto global dentro de la Secretaría de 38 millones que estaban asignados a la compra de un macizo lindero para lo que es la ampliación del parque industrial. Algo habrá pasado por el cual eso no se terminó consolidando, ¿no? Entonces uno tiene dos opciones. Dice, mirá, lo dejo en la cajita, esto no lo toco. ¿Para qué? Para que dentro de 4 meses me digan, ¿no lo tocaste? O en su defecto, hago uso de ese dinero. ¿Y qué hago haciendo uso de ese dinero? Lo desvío a algún lugar en lo que uno considera que es necesario. Entonces dice, esto no lo pongo acá, lo voy a poner acá. Si yo mal no recuerdo, durante el año 2019, el ex secretario de Producción explicó muy bien los motivos por el cual no pudo ampliarse ese famoso parque industrial. Hubo un cambio de política en lo que es la sectorización del macizo, la individualización de 8 lotes, la venta de esos 8 lotes, la cuestión catastral que está pendiente de lo que es el plano de subdivisión de ese macizo que ya hoy tenemos. Por lo tanto, algo hay que hacer con ese dinero. Y una subejecución no implica una no ejecución, implica un desvío de esos fondos a otro lugar. Entonces, si estamos en desacuerdo en subejecutar algo, estamos también en desacuerdo en sobreejecutar otra cosa. Si estamos en desacuerdo en sobreejecutar esa cosa, y hablando, me remonto tal vez a los dichos de la concejal Conti, abocado netamente a lo que son transferencias particularmente, tenemos que entender tal vez qué pasó. Tenemos que entender que la cautelar para este partido tiene un costo. Tenemos que saber que los fondos para la compra de agua envasada tienen un costo y de alguna partida tiene que salir. Bien. Pergamino Vázquez, subsidio a otros clubes. Y la realidad es que a mí me parece medio raro la crítica de un sector político a la cuenta transferencias. Porque
A ver, la realidad es que el peronismo normalmente busca aplicar una política redistributiva. Me parece que lo tiene tal vez un poco en sus banderas, esta famosa justicia social y la redistribución y ayudar al que menos tiene, pero al mismo tiempo está en desacuerdo con, che, ayudemos a tal tipo, o a tal club, a tal institución. Entonces eso es lo que me empieza a hacer ruido en cierto punto. Con respecto a seguridad, tránsito, ha habido cambios también en producción, me olvidé de decir, con esa famosa cautelar, al mismo tiempo quedaron separados dos efectivos, renunció una tercera, si yo mal no recuerdo. Digamos, ha habido cambios, y en esos cambios obviamente hay que redistribuir los recursos. Si vamos a lo que es salud, y la verdad que esos, creo que eran 1.900 millones, 2.000 millones, perdón, 1.900.000 pesos, 2 millones de pesos, quedaron dentro del ejercicio del año 2020, por lo tanto no se puede incorporar dentro de lo que es el ejercicio 2019. Por esto que te explicaba al principio, es una cuestión de criterio. Digamos, si te abocás a lo que es lo percibido por recursos, abocate a lo que es lo percibido en lo que es el gasto. Tal vez no hay una partida subejecutada. Tal vez esos fondos pasaron al ejercicio próximo y no implica una subejecución de esa partida. Es una cuestión temporal, de pago, expedientes, finalización de obras, avance de la misma. Este a lo mejor lo pueden ver mejor. Miren, hablaba y me quedo con lo de uno de la concejal Conti, creo que decía que la rendición de cuentas es un diálogo, ¿no? con los ciudadanos. Y como parte todos los años de la rendición de cuentas, y yo no soy contadora, pero lo que he aprendido y del concejal Padula, quien me ha enseñado mucho preparándome en las rendiciones de cuentas para debatir con él, es que no es menor el análisis de la compensación de partidas, el otro expediente que tenemos. Porque en ese expediente, sobre el final de año, en el ejercicio presupuestario, el Departamento Ejecutivo, partida por partida, algunas de las cuales ustedes ven como subejecutadas o no utilizadas, en realidad pasaron a engrosar, junto con otros recursos que quedan de libre disponibilidad, nuevas partidas, con la cual se cubren excesos. Habiendo entendido eso, siempre hice hincapié en el análisis de los excesos, porque también es un hecho político importante el hecho de acompañarlo o no acompañarlo. Es más, fíjense, la rendición de cuentas tiene carácter de resolución. La compensación de los excesos de partida es una ordenanza de este Consejo. Y si uno va a los análisis de compensación de partidas, y tal cual el informe que presenta el contador y que seguramente todos lo evaluaron, son 270 partidas que se exceden y que obviamente tiene su compensación en la disminución en gastos o en los espacios donde se toman los recursos, en particular de libre disponibilidad, recursos municipales, provinciales y nacionales. Teniendo cuáles son los recursos a utilizar, se generan las compensaciones de esta partida, pero me concentré en el exceso. Son 270 partidas. Son 162 millones de pesos. Como diría el concejal Linares, a los efectos de redondear, en realidad casi 163 millones de pesos. ¿Saben cuánto de esas 270 partidas corresponden a gasto en personal? 156 partidas. Por un monto de esos 162 millones, de 98.600.000, que acaban de no ser aprobados.
Bienes de consumo, como verán, son 13.800 pesos. Servicios no personales, 28.700. Bienes de uso, 9.400. En transferencias, en realidad, de todas estas transferencias, hubo recursos para poder cubrir el gasto y a fin de ejercicio solamente se necesitaron 10.250 pesos. Con lo cual me quiero quedar primero con esto. El 60,6% de las partidas excedidas por 98.600.000 pesos que acaban de no ser aprobadas correspondían a gasto en personal. Y entonces quiero pasar a mi siguiente o anterior, a ver si puedo pasar la anterior, ahí, que se ve menos, pero se las voy a leer y tiene que ver en parte con lo que decía el concejal Linares. No voy a evaluar respecto de la inflación porque obviamente, y si uno lo compara, sin lugar a dudas, por más que el sueldo básico municipal haya avanzado muchísimo en relación a la inflación de estos últimos años, no es ese el análisis y sin lugar a dudas todos esperamos que las mejoras vengan siempre. Pero sí, al momento de analizar la rendición, ¿qué quiero analizar? ¿Qué quiero analizar? Quiero analizar cuál es el incremento dado, pero por sobre un índice que es fundamental no dejar de lado a la hora de analizar excesos y partidas. El incremento dado, y coincidirán, febrero 15%, marzo 10%, julio 11,4%, septiembre 7%, 50,79%. Pero ¿saben cuál era el incremento presupuestado en el vigente? De 38,36%. Además, y he escuchado sobre fin de año en una de las sesiones que a mí me tocó presenciar, pero seguramente ha sido así, bregar desde este Consejo Deliberante no solamente por los incrementos de salario, sino por la asignación de bonos extraordinarios. Miren, en febrero tuvimos 1.753.000 pesos en bono, 1.748.500 pesos en marzo, en julio 1.892.000 pesos y en septiembre 5.393.500 pesos. Todos estos montos había que compensarlo porque las partidas terminaron excediéndose. Y entonces, este es otro de los análisis que, si me permiten, y van a ver menos, pero yo se los voy contando. Por ejemplo, esto es parte de lo que todos ustedes tuvieron, acá lo tienen. En esto era el análisis, hablo de lo que acaba de ser rechazado, ¿no? Se acaba de rechazar, por ejemplo, y se hablaba de una subejecución en defensa civil. No, miren, acaban de rechazar en defensa civil, en defensa civil, 1.052.739, que estas partidas en exceso con otros ahorros que generó el Ejecutivo ponían en defensa civil, en particular para cubrir parte de los incrementos en personal. También ustedes lo pueden ver, lo que está en azul tiene que ver, por ejemplo, con 3.935.000 que fueron a la Secretaría de Deportes. Tiene que ver con licencias de conducir, otra de las partidas que se argumentó que estaban subejecutadas. Bueno, bien, 2.020.000 estaban en los excesos de partida que no aprobaron. Después, Secretaría de Salud, y acá viene algo interesante. Secretaría de Salud, acaban de no aprobar 1.127.550 pesos, por ejemplo, que era para la Secretaría de Salud, que fue como parte de las compensaciones de los excesos en la Secretaría. Si ustedes, y escuchaba a algunos de los concejales hablar de los CAPS, asistencia social directa en cuestiones de salud y CAPS, acaban de rechazar
la compensación de partidas por 6.638.000 pesos. Seguramente una partida que en su distribución de partidas originales, esa quedó subejecutada, pero después se compensa con los excesos finales al cierre de ejercicio, con recursos de libre disponibilidad. Les digo otra de salud, CAPS. Por ejemplo, era la de 6.618.000, 1.127.000 al área general de salud. Pero miren, por ejemplo, equipos comunitarios, médicos comunitarios, que todos los conocemos de esa manera. Bueno, acaban de rechazar una compensación de excesos de 840.000 pesos. SAME, hoy se ha debatido sobre eso. El SAME ha tenido los incrementos en su personal en la misma medida que tiene el personal municipal, con lo cual acaban de rechazar la compensación de partidas por 17.820.933 pesos que fue al SAME. No recuerdo si dijeron que esa partida estaba subejecutada. En transferencias he escuchado hablar de los subsidios de los centros asistenciales. Y entonces, en los subsidios de centros asistenciales, por lo general, se reciben becas de 132. Como no alcanzaron las becas por la partida 132 que manda provincia, hay un aporte de libre disponibilidad del municipio de 10.465.024 que estaba en esta compensación de partidas, que acaba de ser rechazada. Lo mismo, fondo de fortalecimiento, 1.171.675, y estos fueron a bienes de consumo. Estoy hablando que formó parte de alimentación, de incremento en cada una de las prestaciones de estas aperturas programáticas. Asistencia social directa a instituciones. Y entonces, en esto, miren, quiero hacer una cuestión porque se habló de la emergencia alimentaria. Que aclaro una cosa, nunca aceptamos la emergencia alimentaria porque nosotros pensábamos que podíamos brindar toda la mayor ayuda posible desde el municipio sin acceder a no tener que licitar, que es a lo que habilita la emergencia, para que después no aparezcan los sobreprecios en la compra de alimentos, como estuvimos viendo gracias a la emergencia alimentaria. Entonces, todos los recursos posibles del municipio se pusieron a disposición y se hicieron las compras de la manera que hoy ustedes pueden auditar en la rendición de cuentas. No en forma excepcional, no hubo necesidad de saltear los pasos administrativos para después terminar pagando cualquier cosa por unos fideos. Igualmente, acaban de rechazar del plan alimentario municipal la partida 51, en particular la 5140 y la 5140, 656.623 pesos, que fue exclusivamente para la última parte del año para la compra. Y quiero también, para la compra de los alimentos, en particular los navideños, pero quiero también decirles que es lo último que acaban de rechazar. Jurisdicción 11102 corresponde al HCD. Obviamente todo este Consejo Deliberante tenía presupuestado, como lo dije al comienzo, un determinado monto, mayormente en lo que son las dietas y el presupuesto del personal permanente de este Consejo y los servicios extraordinarios, y obviamente el Departamento Ejecutivo, vía los bonos y vía los incrementos salariales adicionales gestionados en parte por este Consejo Deliberante, se otorgaron. ¿Saben que acaban de rechazar al rechazar la compensación de partidas también los incrementos salariales que se dieron en este Consejo Deliberante por 1.826.384,47 pesos y en servicios extraordinarios 51.770? Señor presidente, solo me parece que no es un tema menor, y cuando hablaba la concejal Conti del diálogo con los trabajadores, este es un diálogo con los trabajadores. Hubo incrementos salariales, hubo bonos solicitados por este Consejo que después hay que pagar. Y hay que pagar con el percibido, no con el devengado. Porque uno puede facturar, pero después no se paga con bonito a cobrar cuando el municipio reciba la plata. Hay que pagarlos con el percibido. Y al final del ejercicio,
lo que hay que hacer es compensación de saldos excedidos, y lo decía, creo que la concejal Clark, son prioridades. Para el municipio de Pergamino ha sido una prioridad sus empleados y los incrementos salariales adicionales que superaron los presupuestados. ¿Quién decía? Que el presupuesto va variando, y claro que va variando. Señores concejales, nosotros muchas veces solicitamos la variación. Y el otro, y obviamente y esto lo ponía, la ley avala en los artículos 118 y 119 de la Ley Orgánica del Municipio, precisamente que el Consejo Deliberante puede darlo. Y mucho se ha mostrado de lo que era la ejecución presupuestaria y el superávit, pero si quieren yo me quiero detener en una parte fundamental, que son, si ustedes ven, cuando el contador lo presenta, habla del artículo 43 y el artículo 44, y el formato en que debe presentarse RAFAM. Mire, el resultado presupuestario de un ejercicio, y disculpen si es muy técnico y me costó entenderlo, pero es uno de los resultados más importantes, creo, del ejercicio de la rendición de cuentas. Porque lo que hace el artículo 33 y el 44 es los recursos corrientes y de capital percibidos menos los gastos corrientes y de capital devengados. Esto se presenta en el artículo 43. Y el saldo de caja y bancos al cierre y el servicio de la deuda y la cancelación de otros pasivos al cierre incorporados al resultado anterior da el resultado del ejercicio según el artículo 44. Estamos hablando de RAFAM. Si ustedes ven en esta diapositiva, es la que eleva el contador municipal. Yo les pido que presten atención, porque esto, sin lugar a dudas, de lo que habla, miren, de un superávit económico, de un superávit financiero y de un superávit contable del ejercicio. Esto habla, sin lugar a dudas, y miren, voy a la página del Tribunal de Cuentas y voy a la página de RAFAM. Si ven la última parte, cuando uno llega al resultado del artículo 44, que es el resultado ejecutado, es computable a los fines del artículo 31 de la Ley Orgánica Municipal. ¿De qué habla el 31 de la Ley Orgánica Municipal? Nada más ni nada menos de equilibrio fiscal. Señores concejales, tenemos un municipio que, a pesar de las dificultades atravesadas durante el año pasado, ha podido incrementar sus sueldos, ha podido sostener políticas que sin lugar a dudas eran importantes para su comunidad, pero ha sostenido un equilibrio fiscal que hoy nos permitió no andar pidiendo para ver si llegamos a fin de mes a pagar los sueldos o no de los empleados municipales. Y eso lo sabe la comunidad y lo saben los empleados. Y no es una cuestión menor. Hablaba la concejal Conti de un diálogo. Creo que ese diálogo con la comunidad, en este presupuesto particularmente, se dio en octubre del año pasado. Creo que se ha mantenido un diálogo con la comunidad y que nunca ha sido perdido de vista ese diálogo de la comunidad, y creo que ese diálogo ha sido visto con buenos ojos por la comunidad de Pergamino. Una última aclaración. Se habla de subejecución, si están de acuerdo o no con las partidas. Yo les quiero dejar el capítulo 10, disposiciones generales del Tribunal de Cuentas respecto de lo que son las rendiciones. Artículo 42. El estudio de la cuenta no podrá recaer sobre cuestiones de oportunidad, conveniencia y eficacia de los actos que le dieron origen, pronunciándose sobre la legalidad de la misma. El resto, y creo que lo decía la concejal Clark, está reservado y es una cuestión política que directamente depende del Departamento Ejecutivo Municipal. Sus prioridades son las que le plantean a la comunidad al momento de ir a una elección, y creo que particularmente en el año 2019 ese diálogo para el Ejecutivo Municipal fue más que acertado. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Guillermo Hielo. Gracias, señor presidente. Yo voy a ser muy breve.
El manejo de los fondos municipales tiene dos extremos, ya lo dijimos. Uno es el presupuesto, que es la película de lo que voy a hacer, y otro la rendición de cuentas, que es la foto de lo que hice. Como bien dijo la concejal Caruselli, el análisis que hace el Tribunal de Cuentas es exclusivamente papel amarillo sobre papel amarillo, papel blanco sobre papel blanco. Si el gasto está, no se discute si políticamente está bien, sino si el gasto realmente se efectuó o no se efectuó. Lo que tenemos que, de alguna manera, reflejar, si nos parece que el gasto no está bien dirigido como corresponde, somos los concejales de la rendición de cuentas. Y todos sabemos cómo va a salir esta rendición de cuentas porque tiene que ver con las mayorías. Así como en el Consejo de Morón el otro día, que ya el intendente Tagliaferro no tiene mayoría, el intendente ya no es tampoco intendente, ¿no? No tiene mayoría, directamente los concejales de Juntos por el Cambio no fueron a la rendición de cuentas porque sabían que la mayoría se la iba a rechazar. O sea que la rendición de cuentas es política. Y como política que es, hay una especie de juego perverso en donde ninguno de nosotros se asusta, como se asustaría en su casa, si alguien gasta 10 veces más de lo que tiene presupuestado para gastar en alguna cosa, ¿no? Si yo tengo que comer y gasto 10 veces más en ropa de lo que tenía pensado gastar, de lo que presupuesté gastar en el año, sin haber ganado 10 veces más en un rubro que tenga que ver con eso, la verdad que me asustaría. Pero evidentemente a nadie le asusta porque, bueno, políticamente estamos obligados, cada uno, acorde a qué lado estamos, a votar de una manera o de otra. Así que a mí me parece, le agradezco al concejal Villeta, realmente en la Comisión de Presupuesto nos manejamos con mucho respeto, lo cual no significa que no podamos disentir. Por ejemplo, una cosa que se trató en presupuesto fue el tema del gasto del SAME, en donde con la concejal Viera no discutíamos la importancia del SAME, sino lo que discutíamos era por qué se dibujó el presupuesto de esa manera, poniéndole 4 millones, sabiendo, creo que era 4 millones el número, sabiendo que se iban a gastar 20 y pico. ¿Por qué se dibujó de esa manera? ¿Por qué no contarle a la sociedad de Pergamino cuánto se va a gastar en eso, o más o menos cuánto se va a gastar, si se sabía perfectamente que ese año se iba a transferir la totalidad del servicio, o no sé si la totalidad o casi la totalidad del servicio, y eso iba a generar un gasto mayor que no es solamente por el aumento del sueldo de los empleados, porque si hubiera sido por el aumento del sueldo de los empleados, tendría que haber pasado lo mismo en todas las áreas municipales, y no pasó. No pasó, todo lo contrario, no pasó. Sí, no pasó. Entonces, ¿a qué voy? ¿A qué voy con esto? De 4 a 28 no. De 4, o sea, 4 por 7 veces más no aumentó el sueldo de los municipales. Aumentaron los servicios porque debía aumentar, porque eso era lo que tenía puesto en el convenio, pero políticamente no convenía ponerlo porque había una discusión y venía un año electoral. Entonces, lo único que buscamos acá realmente es saber de dónde salió la plata de la campaña, porque en algún lado está escondida. Y entonces la entierran, y la entierran, y la dan vuelta, y la dan vuelta, y la dan vuelta, y la entierran, y nos entierran en el expediente que hay que ir a buscar numerito por numerito. Y lamentablemente, si ese es el juego de la política, a mí no me gusta. Y puedo opinar que no me gusta porque soy de libre opinión, soy concejal de libre opinión. Y si alguien se siente satisfecho de haber votado ese tipo de cosas cuando se va a su casa, bueno, cada uno tendrá su escala de valores y sabrá qué es lo que le conviene o qué es lo mejor que puede hacer o qué hasta dónde puede ir y hasta dónde su banca responde a su libre convicción o a la pertenencia a un partido o una coalición. Y no voy a decir nada. Muchas gracias. Tenía la palabra, queda el concejal Reynoso. Concejal Reynoso. Después de... no sabía. Reynoso Conti. Gracias, señora presidenta. Es valorable el aporte que hizo hasta este debate. La verdad que yo, al menos, yo lo valoro, si bien no comparto algunas acepciones que no tienen que ver tanto con lo técnico, sí. Pero bueno, a ver si me puedo organizar. Tema salarios. Hasta diciembre del 2019 los salarios de los municipales habían aumentado un 38%. Obviamente el aumento de febrero de este año
se sabía que estaba cierto dentro de la paritaria de 2019, que fue el 17 dando un 54. Entonces, sí, es verdad, se aumentó un 54%, pero recién los trabajadores municipales lo percibieron en marzo de este año. Por eso cuando hablo del devengado, es importante en el sentido que Hacienda los últimos 2 años ha logrado equiparar la paritaria utilizando los recursos del presupuesto posterior, entonces utilizando lo que fue cobrando posteriormente a lo que había percibido. Entonces, por eso podemos hablar de devengado, porque si no, también tenemos que hablar de que los trabajadores municipales el año pasado tuvieron una paritaria del 38%, mientras hubo una inflación del 53 o 54. ¿Por qué el 38% aumento? Bueno, fue lo que aumentó el presupuesto con un 48% planteado aumento de tasas, que ese 48% siempre es mentiroso, porque el alumbrado público fue mucho mayor al 48%, y por eso es que la tasa de alumbrado público recaudó un montón, recaudó 50 millones más, porque se oculta ese aumento, siempre está oculto lo que se plantea como aumento de tasas, y obviamente tiene un recurso de libre disponibilidad, gran parte, efectivo para poder distribuirlo. Eso por un lado. Por otro lado, y yendo también a lo que había dicho el concejal Linares, me pareció no entender, digamos, para qué votamos un presupuesto. O sea, no tiene ningún sentido si el presupuesto está para no respetarse luego. Está bien, el presupuesto es una guía, puede variar, pero hay cuestiones en las que encontramos una variación tan grande que se deforma totalmente ese presupuesto que se vota o que no se vota. Nosotros no lo acompañamos, pero al menos el presupuesto que se vota sufre una variación por cuestiones, decisiones políticas, eso está clarísimo, que ustedes avalan, nosotros no, pero son decisiones que toma el Ejecutivo, y me parece que desvalorizar el ejercicio del presupuesto diciendo que es como un estimativo o como que es algo que guía, me parece que no es tan así, si no deberíamos votar ni analizarlo como analizamos y tenemos los debates que tenemos en este Consejo Deliberante. No podemos justificar la transferencia de conducción superior en un 600-700% de aumento con decisiones que tienen que ver exclusivamente, o sea, hasta puede ser que haya un consenso, como usted dijo, cierto consenso con la sociedad, o que haya cierto aval de la sociedad con respecto a cómo se manejó un Estado municipal, porque es verdad, han logrado una cantidad de votos el año pasado importante, pero también hay una cantidad de vecinos y vecinas que no lo acompañaron, y está nuestro deber llevar la voz de esos vecinos y vecinas que no comparten el Estado municipal como se está ejecutando, y eso es lo que venimos a plantear también acá. Por eso planteamos que hay áreas que son sensibles a nuestro entender ideológico y que no han tenido el aumento que se necesitaba. Con respecto a ambiente rural, simplemente quiero agregar que el año pasado se vivió una situación de restricción por parte del juez federal que obviamente seguramente alteró el funcionamiento del área, pero no podemos avalar que primero se hayan presupuestado 500 pesos al principio en la adquisición de maquinaria y equipo y que después se ejecute 0 pesos. O sea, es una burla, digamos, básicamente esa cuestión que yo no sé cuánto gastaron, había sacado la cuenta, creo que eran 200 pesos de combustible por día. La verdad que no se entiende ese presupuesto, no se entiende el presupuesto y no se entiende la rendición, y por más que haya existido limitaciones, no tiene forma de justificarse ese área como desde el punto de vista presupuestario, y obviamente desde el punto de vista operativo está claro que falló todo, eso no lo podemos discutir. Y más cuando para este año ese área que presupuestó 150.000 pesos en 2019 termina presupuestando casi 3 millones de pesos el otro año. Algo pasó, algo estuvo mal en 2019, si no se entiende una variación tan grande de un año a otro. Por eso es injustificable y marca, justamente creo que está marcando una demanda por parte de cierto sector de la sociedad que no supieron escuchar en su momento, que los puede haber acompañado no en una elección, pero que nosotros tenemos el deber
de representar en este Consejo Deliberante también como oposición y como minoría. Con respecto a nosotros rechazamos que los trabajadores tengan un bono. En realidad rechazamos el presupuesto, rechazamos la rendición total, o sea, no tiene ningún sentido decir que rechazamos que los trabajadores no reciban un aumento. Es como que yo planteara, y ustedes al financiar tránsito avalan que haya mayor cantidad de accidentes. Yo sé que no es así, no podemos plantearlo en esos términos, me parece, a la cuestión. Volvemos a repetir que hubiéramos distribuido los recursos de otra manera, hubiéramos ejecutado otras acciones de haber sido gobierno, no lo somos, eso está claro, pero de ninguna manera nos ponemos en contra de los trabajadores y al contrario, siempre hemos tratado de ayudarlos, incluso pidiendo sesiones extraordinarias en este Consejo para lograr algún punto más de paritaria de los mismos. Así que, de todas maneras, valoro el debate que se está dando y me parece que nos va a fortalecer como cuerpo deliberativo estas cuestiones de poner en tecnicismos y a la vez mezclar las cuestiones políticas. Me parece que nos hace bien. Gracias, señora presidenta. Tiene la palabra la concejal Ivonne. Gracias, señora presidenta. Voy a ser breve porque me parece que hay cosas de las que se fueron diciendo que es importante aclarar. En primer término, al concejal Linares, que no entendía por ahí cómo el peronismo, por supuesto, avala, es uno de sus principios, la redistribución de la riqueza. Creemos profundamente en la justicia social. La justicia social no va de la mano muchas veces, o casi siempre, de la discrecionalidad. ¿Qué es lo que se discute acá con el 750% del aumento de transferencias? ¿Vamos a estar de acuerdo que los clubes reciban un subsidio? Sí, por supuesto. ¿Vamos a estar de acuerdo con que algún evento cultural reciba algún tipo de subsidio? Sí, seguramente que sí. La cuestión es generar las políticas públicas, que cada área tenga las políticas públicas para que todos los clubes, para que todos los eventos culturales, para que todos los eventos deportivos, los ballets o las situaciones de salud o lo que sea puedan resolverse y quede ese subsidio excepcional para lo excepcional. Y aumentarlo un 750% es algo que además, siendo un año electoral, es llamativo, porque la discrecionalidad en un año impar es llamativa, nos genera un sentido de alarma. Creemos profundamente, y el peronismo hace eso, porque lo que el peronismo hace es garantizar derechos, es generar políticas públicas, es generar ideas para que esas cuestiones se redistribuyan, no de una manera discrecional, sino de una manera donde las personas o las entidades públicas puedan acceder a un beneficio de la misma manera y no por que conocen a alguien que les puede gestionar ese subsidio. Por eso la objeción. También en ese sentido, y quizás sea algo de lo primero que aprendí en mi profesión, no existe la objetividad. Puede haber un número escrito, dicho, puesto en algún lugar. Siempre va a haber una interpretación, no hay objetividad posible. Somos sujetos, el que analiza es un sujeto, el que vota, el que decide, el que va a tomar, o sea que es imposible dejar de lado la subjetividad, porque escucho su locución de tratarlo como, dejando la subjetividad de lado como si fuese una cuestión caprichosa. No, justamente esta subjetividad es la mirada política que se le pone a las cosas, porque los que analizan son sujetos y somos sujetos políticos analizando desde lo político. Por supuesto que entendemos que siempre que hay una subejecución es porque hubo una sobreejecución en otra área, muchas veces por supuesto entendible, atendible, fundamentada. Lo que creemos es que no siempre, quizás, y en eso tiene que ver con las diferencias políticas, la orden de prioridad que uno hubiese dado es la misma, por eso plantea lo que plantea como se vota el presupuesto. Y en este sentido, y para terminar, sin duda, en este diálogo que planteaba como metáfora entre el presupuesto y la rendición, y que en el medio había un diálogo con la realidad, con la comunidad, y también decía que es
con la oposición y con ese sector que no les acompaña en las elecciones, porque ese es el verdadero diálogo. Dialogar entre nosotros nos resulta fácil, estamos de acuerdo, entonces es un diálogo que básicamente se resuelve sin el menor inconveniente. El diálogo profundo, el diálogo fructífero, el diálogo que nos permite realmente sacar un saldo positivo cuando dialogamos con aquel que piensa distinto, con aquel que propone cosas distintas, y de ellos nos llevamos algo, que es lo que vemos que no sucede ni cuando hacemos objeciones de un presupuesto al año siguiente y no vemos en esa rendición. Vemos quizás un diálogo entre personas, o entre miradas, o entre sujetos, o entre asociaciones que piensan de manera similar y no así para con el resto, y creemos que eso también hay que traerlo aquí y poder expresarlo de manera que quizás el año que viene podamos encontrarnos con un mejor presupuesto y una mejor rendición. Gracias, señora presidenta. Concejal Villeta tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Voy a plantear algunas aclaraciones respecto a algunas consideraciones que hemos escuchado a modo, si se quiere, de resumen y cierre de lo que va a ser nuestra defensa de la rendición. Todos dejamos en claro y sabemos, o conceptualmente tenemos en mente que, por definición, un presupuesto es el conjunto de gastos y ingresos previstos. A veces esa previsión no se cumple ni para el egreso ni para el ingreso. Como recién decía el concejal de Hielo, ¿cuándo gastas más? Cuando tenés más, sí. Cuando ganás más, por ahí gastás un poco más, también tenés que guardar un poquito, o tenés que ser un poquito previsor ante alguna situación inesperada. Y si vamos al contexto en el que estamos ahora, ni hablar. Entonces sí, obviamente, vos vas a gastar más cuando tenés más. No estamos hablando de una situación diferente, es bastante lógico. Y guardarte un pesito para cuando tengas algún problema, sí, es lo que se viene haciendo, y hoy se ha demostrado que la eficacia de una conducta por el estilo. Cuando se hace un cuestionamiento de un determinado programa, lo más importante es conocerlo como está diseñado. Lamento hoy haberme puesto monotemático, pero acabo de escuchar el planteo, de hecho lo charlamos en comisión, no es que es algo novedoso, sabía que hoy lo íbamos a tener que plantear, sembrando una duda respecto del cálculo y la ejecución final del SAME. Lo primero y lo más importante que tienen que saber es que el SAME es un programa de afectación específica. ¿De acuerdo? Primero saber cómo funciona. Y funciona con una afectación específica a través de un acuerdo, de un convenio firmado por el Ministerio de Salud que provee al SAME de un monto de dinero decreciente a lo largo del tiempo. Y sobre esa afectación específica se calza el recurso de libre disponibilidad. Por eso la diferencia. La plata está en los médicos que trabajan en el SAME, en los choferes. No hay ningún dibujo. Es así como funciona el programa. Lo único relacionado con un dibujo o una cuestión de imagen es lo que quisieron hacer con las ambulancias del SAME, tapándole los ploteos y cambiando y teniendo 1, 2, 3, 4 meses las ambulancias encanutadas. ¿Qué ambulancias? Las que no quisieron llevar a la matanza. Un SAME que hoy les está salvando las papas a lo largo y a lo ancho de la provincia con el manejo de la pandemia. Quisiera ver a la enorme mayoría de los municipios a lo largo y a lo ancho de la provincia y fundamentalmente en el conurbano sin un sistema de emergencia, sin un sistema de atención médica como que se diseñó durante el gobierno de María Eugenia Vidal, una de las medidas de salud pública más significativas de la provincia, que les está costando cada vez más les está costando dejar o no reconocer, como tampoco reconocen las obras de infraestructura en los diferentes hospitales a lo largo y a lo ancho de la provincia. A veces cuando una realidad te lleva puesta, es más valioso agachar la cabeza, reconocerlo y no querer buscar la mugre donde no está. La plata del SAME está ahí. Acá, de la rendición, si por lo menos no lo he escuchado, nadie plantea, no está la plata enterrada en ningún lado. Los que conocen de gente que entierran plata son ellos. En Topadora se ve que buscan la plata enterrada. No conforme con que esté enterrada, toman hasta construcciones para esconderla. ¿Está? Sigan buscando, todavía no la encontraron. Motivo por el cual quédense tranquilos que los números están más que claros. Entonces cuando uno hace
hace algún planteo y pregunta y no, hay que ser bien claro o hacer el planteo donde corresponda. Vuelvo a la normalidad y a la calma que veníamos bárbaros. Que como dije anteriormente, más allá de estas cuestiones conceptuales, lo que pasa es que a veces cuando le explicaba una, dos, tres veces y seguí picaneando y seguí insistiendo, bueno, ya llega un punto que uno... y vayan a ver las ambulancias del examen, tienen los ploteos sacados, no estoy inventando. Si la mirás desde arriba, desde el techo, cuando subí la rampa, ven que tiene el ploteo viejo, le sacaron el ploteo viejo y le pusieron el ploteo nuevo. ¿Sí? Las que tenía guardadas que Magario nunca las quiso aceptar. Están acá, a 10 cuadras. Entonces, los planteos son válidos, son atendibles, son entendibles, y creo que cumplieron el rol que debían cumplir en el momento del análisis del presupuesto. Pero también todos tenemos que tener en cuenta, como dijeron recién, sí, una cuestión política, que cuando uno mira la política de una forma, tiene que ser coherente y coincidente con lo que está haciendo y con lo que está planteando. Y la mirada que se puede tener puede variar mucho según los ojos con los que cada uno quiera ver la realidad. Y la realidad está marcando que el manejo de los números, la economía y las finanzas de este municipio han sido respaldados por el voto popular, han sido plasmados en las urnas y ha redoblado la necesidad de seguir trabajando en el mismo sentido, con un municipio activo, con un municipio con obras, con un municipio con estructuras e infraestructura que cambien la realidad de los vecinos. Nos vamos a enfrentar a tiempos difíciles, el objetivo es tratar de mantener la misma línea con algunas limitaciones. Hoy hemos hablado respecto de obras que se van a tener que detener, va a ser indefectible, no estamos el mundo no está exento de esta situación, pero sí por supuesto que hoy estamos mostrando cómo y gracias a qué podemos encarar este periodo como lo encaramos. Gracias, señora Presidenta. Concejal Viera tiene la palabra. Bueno, yo los he escuchado. Los he escuchado a todos atentamente y noto algo en este análisis porque no lo hice solamente sobre un año, sino lo hemos hecho durante 3 años de ejecución. Y lo que noto es que lo que falta es transparencia. Y les explico por qué. Se subestiman los recursos. Se sobreejecutan sistemáticamente las mismas partidas. Eso decide después discrecionalmente compensar. Pero lo político y el punto importante en la ejecución del presupuesto es el dibujo sobre los programas que sistemáticamente se desfinancian y que son sensibles e importantes para la comunidad, como la producción, mujer, vivienda. Entonces es netamente político, es netamente una decisión política. Y es netamente una decisión política subestimar el recurso, sobre ejecutar las partidas que creo necesarias, sobre ejecutar y desfinanciar aquello que no me interesa. Entonces, lo que me parece que debería existir un sinceramiento y una transparencia respecto no solamente de la estimación, y al estar transparentada la estimación, obviamente no va a estar distorsionada la ejecución. Nada más, señora Presidenta. Bien, pasamos entonces a votar. Se procede a la votación del despacho de mayoría. Se vota entonces el despacho de mayoría. A consideración quedan 12 votos y se encuentran ausentes 2 concejales. 12 votos afirmativos, 4, 5, 6 por la negativa. Queda aprobada entonces la rendición de cuentas ejercicio 2019, siendo las 23:13 horas, dando por finalizada la sesión especial de rendición de cuentas